quiénes son los jugadores que ganaron en el Combine y que con eso van a poder estar llegando a los equipos y cambiándolos por completo. Pues el día de hoy en este video vamos a estar hablando de los varios jugadores que lograron hacer eso y con una buena actuación parece que se acomodan de buena manera para poder tener una buena posición en el draft. Y para el final de este video van a poder conocer a grandes jugadores que en estas pruebas demostraron que pueden ser algunos de los mejores atletas para la NFL. Yo soy Roy García, está conmigo Gonzalo García. Esto es Nación Fútbol, comenzamos. Pues otro combine más ha quedado ya en los libros, ha terminado y ahora sí el enfoque va a pasar a ser el draft. Todos estos prospectos ya pusieron lo mejor que tenían en las pruebas físicas, en las entrevistas que no pudimos apreciar lo que tienen con cada equipo, y ahora sí la pelota va a pasar a los equipos, pero hoy es momento de hablar de quiénes tuvieron grandes actuaciones durante estos días del Combine desde Indianápolis. Roy. Sí, no, creo que a final de cuentas aquí tenemos que hay varios jugadores que uno esperaba que tuvieran un buen día y que a la hora de eso simplemente cumplieron. Y por eso creo que tal vez mencionar un poquito estos grandes nombres es muy importante al inicio. Vamos a empezar con el más grande, creo que de todos, Sonny Styles, que para muchos era uno de los mejores defensivos para este draft. Hizo el hecho y el caso con el cual puede ser un linebacker, tomando incluso con el pick 2, que sería algo rarísimo, de lo tan bien que se vio en este combine. Y aquí tengo unos datos acerca de él rápido, o sea, para tener y dimensionar lo que hizo esta actuación desde la perspectiva físico-atlética de lo que hizo. Su 40 yard dash fue de 4.46, es mejor que los números de Darwin James cuando tuvo el combine. Sus primeras 10 yardas corridas fueron más rápidas que Adrian Peterson en el combine. El vertical jump, recordarán este video súper viral de DK Metcalf brincado que parece que brinca una casa completa, pues fue 3 pulgadas más alto el vertical jump de Sonny Styles. Y también el broad jump, que es que tienen las líneas en el piso y sí, el largo, avanzan, fue 4 pulgadas más largo que el de Myles Garrett. Myles Garrett es un monstruo total, y aparte de todo esto, pesa más que alguien como se me fue el nombre, el que fue el rusher de Denver, de Denver, el MVP del Super Bowl, de Von Miller. Von Miller. Entonces, de ese nivel, para ver el espécimen de jugador y todo no lo que cualquier nombre lograr, o sea, esos números y los nombres que están ahí, rompió, que decía Rich Eisen en la transmisión que tenía la NFL Network, que para él ha sido el mejor combine que se ha visto en la historia desde la perspectiva de lo que puso en el campo, sí, ¿no? Y el terreno de lo atlético. Y quedó en la cuestión atlética rankeado de la mejor manera posible. O sea, hay un cierto ranking acerca del desempeño en esta competencia del Combine que lo compara con lo que han hecho a lo largo de los 20 y tantos años que se ha hecho esta competencia, el Combine. Y dentro de eso tuvo los mejores números. Verdaderamente ha sido el mejor en el campo. Algo trabajó bien el papá. ¿Por qué digo el papá? Porque no era el único Styles en este combine, era el hermano. No tuvo los números que su hermano, obviamente, pero tuvo también un muy buen combine, aunque por tipo de jugador, diferentes situaciones, se espera que el hermano sea un jugador de tercer día del draft, pero aún así puso, desde la parte físico-atlética, también hizo una muy buena actuación. No, y demostró que tiene un buen potencial como un safety. Evidentemente el prospecto tal vez no está al mismo nivel de Sonny Styles, que puede ser uno de los mejores jugadores de la liga, pero sí tiene buenas cosas. Hizo el mejor tiempo para un safety, si no me equivoco. Entonces también habla ahí de muy buenas cosas. ¿Quién será el safety que se ha ido, el linebacker que se ha ido más alto en los últimos años? Me acuerdo de Jack Campbell. Creo que Jack Campbell. No, White creo que se fue antes, porque en ese draft Pittsburgh subió y tomó a Devin Bush. Devin White se fue antes que él y se fue por la posición 7 por ahí. Entonces, vamos a ver si se va antes o después. Hay equipos que necesitan un linebacker, pero sí, no es una posición en la que se pongan esos primeros 10 picks generalmente. Sí, normalmente es una posición muy castigada. Siento que lo que es linebacker, corredor, safety son posiciones que verdaderamente es raro que se vean tal vez en la parte final de la primera ronda. Ya no hablamos de las verdaderamente olvidadas como pateador o punter, porque esas no entran en la conversación.
pero dentro de las demás, sí es muy castigado. Entonces, ver a alguien con este talento que se pueda ir tal vez incluso en el pick 2, que es donde empieza el draft, es algo muy interesante. Pues, Yo sí creo que fue el gran ganador de este día. Fuera de él, también hay otros que siento que se establecieron de muy buena manera. Si quieres, vamos a hablar ahorita acerca de los corredores, que yo tengo dos que a mí me llaman mucho la atención. Uno era el que todo el mundo esperaba, Jeremiah Love, uno de los otros prospectos mejor vistos de todo lo que se viene de este draft, el que están comparando que tal vez es un talento generacional y algo al nivel de lo de Saquon Barkley hace un par de temporadas cuando salió y entró a la liga, y creo que justamente tuvo una comparación muy similar con él, físicamente tiene cuestiones similares, y fue en el Combine e hizo un tiempo más rápido de lo que hizo Barkley. Entonces, sí creo que se estableció de buena manera, cumplió y hizo las cosas que uno esperaría que incluso no lo hiciera, o sea, que no se arriesgara a hacer este tipo de pruebas que muchas veces los prospectos tan altos prefieren evitarlas porque si te va mal eso te puede afectar mucho, y no, él se arriesgó, él lo tomó y le fue muy bien. Terminó con el segundo tiempo más rápido para un corredor en este Combine. Y el otro, que justamente es el que también quiero mencionar, es a Brennan Thompson, que él fue el corredor de la Universidad de Mississippi State, que fue el tiempo más rápido de todo el Combine, 4.26. Él, pues ahora sí que no era un nombre tan mencionado, era alguien que se hablaba de un tercer día, o que tal vez no iba a ser drafteado y que pueda ser un undrafted. Y creo que esto le acaba de asegurar el que va a ser drafteado en el tercer día. Sí, hay diferentes cosas que ganar para diferentes prospectos, pero él desde su posición es mucho dinero desde la perspectiva para un jugador ser seleccionado en el draft contra ser un drafted, por más que puede hacer la escuadra de práctica o que le ofrezcan un contrato posterior, pero el hecho de que ser drafteado es un gran avance para ellos, por lo cual esta actuación y que gane eso no es poca cosa. Incluso se vio un momento muy emotivo, porque al final, después de que hizo eso y todo, se vio que estaba como hablando con su familia, con alguien así cercano en el teléfono, y se veía como estaba casi llorando del decir, creo que tal vez acabo de cambiar el futuro de mi vida haciendo esto, porque esto me puede abrir una puerta que tal vez creí que tal vez no iba a conseguir. Entonces sí, eso es algo que me alegra, ojalá pueda tener una larga carrera y pueda solucionar los otros problemas por los que está en el día 3, pero que sí, al menos este fin de semana sí se estableció de buena manera. Sí, y corredores, aquí tengo en la lista de lo que he apuntado aquí. Sí, el corredor de Arkansas, Mike Washington, también fue alguien que tuvo una buena actuación y creo que puede ser un prospecto interesante, no de primera ronda, pero en posiciones más bajas para equipos que puedan querer hacer más grande su depth chart en la cuestión de corredor. Es un prospecto que puede ser interesante. Sí, no, creo que tal vez no es la mejor generación en cuanto a corredores, pero que hay buenos jugadores sólidos. Creo que es como el mayor vista que he visto de esta posición con el Combine. Hay muchos que podría ver como corredores sólidos, un buen corredor backup que puede estar ayudando a un equipo y que a final de cuentas tiene un rol muy importante en estos equipos. Fuera de Jeremiah Love, él sí puede ser una estrella. Nomás como menciono, o sea, es curioso que en la posición más rápida del Combine en haber hecho, bueno, el que tuvo el peor número de estos es un corredor llamado Emmett Johnson de la Universidad de Nebraska, y ese es el otro dato, nomás como para contraponer lo que estamos. El más rápido y el más lento. Pues no, sí, y hablando en general, sí ganadores que tú viste de este fin de semana, jugadores que crees que fueron de los que más ganaron. Pues yo creo que hablando de eso, dos jugadores que siento que elevaron su prospecto, que también están en una posición muy castigada, son los dos alas cerradas que me convencieron mucho. Uno es Kenyon Sadiq, que ya se mencionaba para la primera ronda, el ala cerrada de Oregon. Pero también Eli Stowers, el ala cerrada de Vanderbilt, tuvo un día espectacular. Y estos dos yo creo que yo veía a Sadiq en la primera ronda y a Stowers cayéndose a la segunda. Yo creo que los dos están en una posición. Los dos van a ir en la primera. Creo que tal vez en la parte baja de la primera ronda, pero los dos ya aseguraron estar en la primera. Que aún así Sadiq con lo que mostró, es un monstruo físicamente. O sea, la parte física, lo que va a poder aportar al juego como tight end, más allá de que tiene buenas manos, la manera en la que se vio cachando el balón en los ejercicios, creo que fue
la mejor manera de describirlo creo que sería fluido, lo cual es muy bueno porque realmente los tight ends son un poco más torpes a la hora de cómo hacen su proceso, salvo excepciones. Por eso grandes receptores como George Kittle, el mismo Travis Kelce, que tienen esta habilidad para cachar el balón, es que tienen esta gran parte, pero el físico que tiene para poder trabajar los bloqueos y hacer la parte de la talacha, la que no es tan notada muchas veces en el highlight de la posición, creo que Sadik ahí es donde la va a romper también, porque físicamente ya lo curioso de eso físico, justamente con los dos, es el hecho de en la prueba del Broadchomp, Sadik agarró y hizo un increíble salto que se estableció como uno muy bueno y lo estableció ahora sí como tan buen prospecto, como lo que dices, la parte física. Y en eso luego después fue Eli Stowers y lo rompió y rompió el récord haciéndolo. Y hizo que hasta se viera muy X el que hizo, que ya era algo impresionante. Sí, entonces le bajó la... Los dos tienen una buena potencial, los dos creo que en la parte física y como dices, en la parte de bloqueo y todo esto puede ser muy bien aprovechados. Creo que pueden estar llegando a diferentes equipos y que pueden tener un gran impacto. Y lo más curioso es que Eli Stowers, si no me equivoco, era el jugador que ni siquiera era ala cerrada hace mucho tiempo. Él era el quarterback de Vanderbilt. Que transicionaron, ¿no? Que transicionó y terminó teniendo este rol tan grande porque físicamente tenía cosas muy buenas. Entonces, el potencial tal vez podría ser más alto, simplemente no tiene tanto tiempo estudiando y aprendiendo en esta posición. Ahora pasando a jugadores, otro que quiero hablar que sí tiene muchos años de estar en el colegial y que por lo mismo también siento que fue lo que le ayudó a verse muy bien, es Carson Beck, el quarterback de la Universidad de Miami, la Universidad de Georgia, porque tuvo la mayoría de su carrera en Georgia, pero el último año con Miami. Y a mí la verdad me sorprendió bastante, porque yo pensé que no iba a tener un día tan bueno, o sea, creí que iba a ser algo normal, pero verdaderamente siento que en los pasos profundos, en muchos de estas como drills que hacen de pasadores, siento que fue el que a mí más me convenció, y que aparte de todo lo estaba haciendo con un estadio en Indianápolis, porque se hace en el estadio de los Colts, que eran puros fanáticos de Indiana, abucheándolo constantemente y con el ruido como contexto, por si no lo tienen claro, la final del colegial fue entre Indiana y Miami, donde él era el quarterback. El quarterback, sí. Contrario, y en algún momento le tiró a la gente de Indiana, y entonces de ahí que había pique. Sí. Entonces, había pique ahí la explicación de por qué un prospecto así que no ha jugado en NFL había ese nivel de abucheos, le subió la presión, pero que ¿sabes qué es lo que más me sorprendió en la parte de Beck? Que creo que en la hora de lanzar se le veía hacerlo sin esfuerzo, o sea, no de que no le estuviera echando ganas, simplemente que tú no veías que tuviera que esforzarse para poner el balón donde lo estaba poniendo bien. Parte preocupante a mi punto de vista, de caso contrario de esto, Ty Simpson, si tú lo ves en los pases largos, se veía que le costaba mucho trabajo y los pases quedaban cortos. Entonces, eso fue como una nota que yo puse ahí de, Ty Simpson puede ser algo que tendría que trabajar, pero Carson Beck, la parte, se le vio que con un ambiente de presión pudo trabajar las cosas, y esa parte de que su brazo no se veía que tuviera que estarlo forzando ni nada, como natural, a manera, sin mucho esfuerzo. Creo que Beck puede ser un prospecto que funcione dependiendo a dónde termine llegando, pero yo siento que le sirvió esto para probablemente, si está un equipo que quiera quarterback en esa orilla de la primera, segunda ronda, pudiera llegar a considerarlo, de parte lo que pasa en el Pro Day, las entrevistas personales y eso, pero creo que le sumó acercarse más a ese pedazo. Hablábamos en la semana, tuvimos este video que hicimos de qué quarterback sentíamos que podía meterse a la primera ronda. Yo hablé de que Ty Simpson se me hacía el único que estaba realmente en hacerlo. No creo que con la actuación de hoy se haya metido Carson Beck, pero se pone a la orilla de, haciendo el resto del proceso bien, de poderse meter, y por eso es un gran ganador del Combine. Sí, no, y justo lo que quería hablar iba por ahí, era el hecho de cómo yo también sentía que había como una cierta diferencia entre lo que era Fernando Mendoza, Ty Simpson, y luego estaba de que Drew Allard, Garrett Smayer y Carson Beck aquí como un cierto estrecho de Ty Simpson, y siento que estos tres quarterbacks se pegaron mucho más y aquí ahorita que acabas de esto, entre la opción aquí y el Senior Bowl,
siento que se han empezado a acercar más y ya no sé exactamente quién se me haría que es el quarterback 2. Para mí, uno de los grandes ganadores de esta semana del Combine, porque también son las entrevistas, es todo, es Drew Allard. Drew Allard entraba con la presión más grande de todos los jugadores, de quarterback por lo menos. Ya entre otras posiciones hay más cosas que pueden jugar. Pero Drew Allard, en la cuestión de los quarterbacks, creo que había más presión. ¿Qué pasó? Vino la lesión de tobillo con la que no jugó, no había jugado al nivel que se esperaba previamente, no se sabía si iba a estar en el Combine. Muchos sentían que se podía estar precipitando un poco de empujarse allá a lanzar así de esta manera por el hecho de no retrasarse en este proceso con los otros jugadores. Se le vio bien. Él en entrevista dice algo que creo que lo que se vio durante el Combine es cierto. Que le preguntaron que para él quién era el mejor brazo de este draft. Y él dijo, no lo voy a decir desde una parte de ser arrogante o de ser creído, pero sinceramente creo que mi brazo es el mejor. ¿En qué sentido? El que tiene la mayor fuerza, potencia para lograr. Y la parte de él, creo que si tú ves el tape de él, realmente puede poner el balón y hacer cualquier lanzamiento. Su problema es la inconsistencia, que creo que sí puede ser un proyecto de quarterback. Se acercó en esto que estás diciendo, pero él puede ser un proyecto de quarterback donde un entrenador que sea ofensivo lo puede pulir, puede ser un muy buen quarterback en esta liga. Va a depender de que realmente pula esos detalles que le faltan, pero tiene el brazo para hacerlo. A mí me gustaría que alguien como Drew Allard llegara a un equipo como Minnesota, por más que no me agrade Minnesota. Siento que el que estuviera con alguien como Kevin O'Connell, siento que es algo que le ayudaría muchísimo a ese desarrollo, ¿no? ¿Sabes quién lo hace ahí mucho? En un San Francisco, los Rams. Si llegan los Rams, un año detrás de Matthew Stafford, con Sean McVay y Nate Schilhass, siento que es esa combinación por donde le veas. No, y con Cliff Kingsbury como asistente de entrenador, que puede estar más enfocado a ayudar a eso, porque McVay está haciendo. El quarterback que llegue ahí, porque van a tomar un quarterback para desarrollar ahí, va a competir. Va a tener un buen futuro. O sea, porque le van a dar la calma para terminar de desarrollarlo, va a ser uno de proyecto y puede ser muy interesante lo que este grupo de entrenadores pueden hacer con ese prospecto. Sí, no, ahora sí va a depender de que ellos vean que tiene más potencial, pero creo que es una situación muy similar a lo que se vio con Jordan Love y con Patrick Mahomes en un momento de siéntalo, no hay prisa, déjalo que vaya aprendiendo un poquito más y confiando en equipos de coacheo que saben lo que están haciendo. Sí, que creo que hablando de estos, son dos equipos que saben manejar bien quarterbacks y siento que los Rams es otro que podrá hacerlo bien. Al que tomen, va a verse muy bien. De aquí, si quieres que algún comentario para cerrar la parte de los quarterbacks o con eso... El único otro que también me llamó mucho la atención, que en la parte atlética fue también uno de los mejores de todo el Combine, es Taylor Green, el quarterback de Arkansas. Que la verdad es que lo que se vio es que tiene una potencial como un dual threat muy buena. Creo que es alguien que no creo que tomen pronto, creo que es una cuarta, quinta ronda, pero sí creo que es alguien que puede ser un buen backup. Creo que es una situación como la de Joe Milton, creo que es algo que llegando a un lugar como Green Bay, donde tu rol es convertirte en el backup y que tal vez pueda hacer algo con Malik Willis un día, no pudo jugar Jordan Love, pasó algo, sale, mira, resulta que es muy bueno. Siento es que tiene muchas cuestiones en su juego a pulir, de inconsistencias, de saber leer, de incluso de cuestiones de mecánica, que si las trabaja y las desarrolla, estamos viendo un prospecto muy diferente porque tiene las armas desde la parte física para poder hacer mucho daño. Sí, y es lo que digo porque siento que Green Bay tenía una situación similar con Jordan Love en su momento, que tenía muchas cosas que pulir por lo que se echó esos 3 años sin jugar. Creo que es algo que puede hacer para un equipo que esté buscando un backup, una buena opción eso, si tiene la posibilidad de desarrollarlo, sí. Y creo que es algo que también le puede sacar a futuro, decir, ¿sabes qué? Un equipo necesita quarterback, que se vio en un par de partidos y todo, ahí te van un trade. Como lo que pasó con Joe Milton. Es alguien que tiene un piso que se levantó. No me desagradaría ver en un último día que un equipo así lo tomara. Y incluso tal vez lo que necesita es cambiar de posición. También es otra opción. Tiene el potencial atlético para tal vez ser un muy buen jugador, como un corner, como un receptor, como un corredor. Si los entrenadores lo ven como que lo que necesitan es un atleta que juegue en otra parte. No sería el primer quarterback que vemos que transiciona en la NFL a jugar de tight end. Ahí estuvo
Yo estaba pensando en un Julian Edelman. No, yo estaba pensando en el que está con los Broncos, que ganó en postemporada, que jugó de tight end con los Jaguares de Jacksonville. Estoy hablando Tim Tebow. Bueno, pasando ganadores que yo tenía del primer día también, porque casi todo siempre aquí la cuestión de la parte físico-atlética y cómo terminan haciendo estos drills de manera muy efectiva. Tengo a David Bailey. Creo que David Bailey lo que hizo fue impresionante en la parte atlética y básicamente, o sea, de estar en la parte más alta del draft, aseguró como que prácticamente, o sea, básicamente... Esa es la conversación muy complicada. Le dijo a los Jets, hey, ese pick que tienen ahí. Y aparte, con el momento que hicieron los Jets, donde mandaron un trade a Jameer Johnson, yo siento que es cantado que van a tomar un jugador de hecho. La pregunta es, ¿van a tomar a David Bailey? ¿Van a tomar a Ruben Bain? Que también, Ruben Bain no se dio tan bien en esto porque no corrió, no hizo los drills. Pero lo complicado para Ruben Bain es que lo que pasó con él del Combine fue negativo. ¿Y de qué estamos hablando? Lo que lo está bajando muchísimo con lo que lo quemaron. Parte de lo que se hace en el Combine es tomar mediciones de las partes, o sea, del jugador básicamente. ¿Y qué fue lo que pasó? El largo de los brazos, o sea, tal cual, de punta a punta de eso, está muy por debajo del largo para la posición. Y entonces eso se vuelve un problema porque ya a nivel NFL muchos dicen, no sé si va a tener para competir contra los principales tackles. Esa es la conversación de donde inicia. Muchas veces tienen razón, otras tantas no. Por ejemplo, depende del juego del jugador. Creo que de los más criticados últimamente de esta cuestión fue Kenny Pickett con el tamaño de las manos. Kenny Pickett juega por eso con guante, no le fue bien en la liga, entonces eso respalda esta situación. Por otro lado, había un jugador que decían, está muy chico para la posición, y estamos hablando de un D de los Rams, no sé si les suena, ganó el anillo del Super Bowl, y procedente de la Universidad de Pitt. ¿Te suena ese jugador o no? Creo que sí, varias veces ganador defensivo del año. Aaron Donald. O sea, entonces, esas comparaciones y eso que viene, pues tiene una base para decir, es más complicado, pero hay otras herramientas que ellos como jugadores, que eso en el tape de Bain Jr., que no matas la final con Miami, creo que puede trasladarlo, pero por lo menos en el stock de cara al draft, puede ser que se vaya más castigado, pero yo no lo veo saliendo de la primera ronda ni de hecho. No, y yo creo que no sale ni siquiera en los primeros 10 picks. O sea, veo muy difícil que salga porque sigue teniendo un gran talento, pero ponle que por eso se puede David Bailey, otro jugador que también siento que le fue muy bien, que corrió con los linebackers porque en teoría ha jugado como linebacker, pero se ha visto más como un edge, es Arvel Reese. Es también uno de estos que está visto en la parte alta, que también es uno de los principales prospectos de todo el draft, y también tal vez no se vio tan llamativo porque corrió al lado de Sonny Styles, que rompió todo lo que ya dijimos, pero también los números de todo lo que hizo fue bastante sólido y se vio muy confiado. Todo lo que hizo, la verdad, se vio muy bien. Y creo que eso, teniendo en cuenta que él también tiene una carta muy alta, también lo mete en la conversación. El pick 2 es uno de esos 3 jugadores. Y otro jugador que en la parte alta de este draft, no tan alto como ellos, diría yo, pero que creo que tuvo ese primer día del draft, muy buena actuación en la parte física, y aparte se suma a una semana en el Senior Bowl, donde se vio muy dominante y que empieza a jalar tracción en este proceso del draft para seguir sumando y acercándose, Caleb Banks, otro defensivo que la verdad creo que tiene las herramientas físicas, un jugador pesado, pero que sabe usar ese peso, pero que sabe usar ese peso para ganar contra las líneas ofensivas contrarias. Entonces, desde esa perspectiva, ya teniendo un Senior Bowl donde dominó y donde la gente que estuvo, gerentes generales, entrenadores de NFL, que vieron que pudo haber hecho las cosas, manejar esa semana de una muy buena manera, complementa con un muy buen combine, que sigue Pro Day. Eso, si lo sigue llevando, se sigue escalando posiciones posibles en esa primera ronda del draft. Creo que también es uno de los grandes ganadores de ese primer día. En la parte no alta de eso, y como mexicanos, hay un México-americano que se llama Jacob Rodríguez,
que tuvo o sea, del nivel de lo bueno que fue su actuación en la parte atlética, los drills y todo, yo creo que se subió fácil una ronda con la actuación que puso en el combine. Sí, no, creo que también algo más discreto, evidentemente, porque a lo que él está tirando es un par de rondas más atrás, pero aún así muy bien. Otros que también siento que se vieron bien, por mencionar, Kelly Proctor, que él vino a una universidad muy pequeña, de la del sur de Luisiana, y que por eso mismo tal vez lo que él tenía era la duda de que qué tanta competencia verdadera ha tenido. Pero eso Se vio es bien. hombre que sonaba principios de segunda ronda, probablemente Sí. meterse primera ronda. Tuvo un buen día en los drills y todo se vio de buena manera. También es alguien que siento que puede estar ahí empezando a asomarse a la primera ronda. Ya pasando creo que a otra posición, porque creo que ahí los principales que quiero hablar ya es los que mencionamos. Algo que también quiero hablar, ya hablamos del primer día, ahora quiero hablar del último día, de lo que pasó el día de hoy. Y hay dos jugadores de la línea ofensiva que son los grandes héroes de la liga siempre que nadie recuerda, pero dos que tuvieron un día increíble y que para mí se ganaron y subieron mucho en el draft con esto son Spencer Fano y Monroe Freeling. Y principalmente hablando de Monroe Freeling, él es el tackle por parte de la Universidad de Georgia. Él sí se ve como la posibilidad antes de esto de que estuviera en la primera ronda. Incluso nosotros en nuestro mock draft lo ponemos a los Patriotas con el pick 31. O sea, estaba ahí como esta parte entre como los últimos lugares de la primera ronda. Y la verdad es que lo que hizo y cómo se vio en los drills, cómo estuvo con mucha confianza, veías los movimientos y todo lo hizo de muy buena manera. Y eso creo que lo terminó de afianzar en este momento para que pueda subir. De Salen Xavier en la primera ronda, yo sentía que tal vez los Patriotas lo puedan tomar ahí. Yo ahora no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que se va a ir antes de eso. Un equipo como Houston nunca lo va a dejar que se pase. Pues, ¿algún otro que tengas de los hombres de línea que como ganadores? Bueno, Spencer Fano, él ya era uno de los principales prospectos y siento que cumplió. Fue y demostró, tuvo un tiempo muy rápido, se vio muy tranquilo, se vio verdaderamente la confianza en su juego. Y creo que eso a final de cuentas termina de ayudar bastante a que vaya a afianzar su lugar en la parte alta de la primera ronda. Alguien que siento que pudo haber tenido un día medio complejo es Mauigoa, el que viene de la Universidad de Miami. Sí, Francis Mauigoa, porque él justamente no tuvo un mal día. Él, la verdad es que no participó en varias de Pero regresamos a las mediciones. Ajá. Y se notó como que varios de los scouts y todo, como que lo estaban evaluando más como guardia, más que como tackle, por respuestas que dio a preguntas al respecto de él donde se veía jugando y él como más de hay 5 posiciones. Hay 5 posiciones en la línea, donde sea. O sea, creo que sus respuestas fueron abierto a la posibilidad. Porque fue como, no importa donde me necesites, yo voy a jugar ahí, yo quiero jugar fútbol, fue algo que dijo. Pero es que, veamos, y nos regresamos a ver, ¿quién fue de los jugadores más criticados del pasado Super Bowl? Tú y yo lo vimos ahí en el día de medios, traía una cara de susto todo el tiempo, que se le veía incómodo, porque sabía que venían esas preguntas de los brazos de T-Rex, que si era el problema, que si esto. La verdad es que no tuvo una buena postemporada. Fue parte del problema, lo exhibieron en diferentes momentos, las defensas fuertes con las que tuvo que competir, Seahawks, Denver y los mismos Tejanos de Houston. Entonces, y esa conversación de los brazos no fue algo de ese momento, no. Vino desde el Combine, y eso es a lo que se va a enfrentar. Pero aquí también hubo la conversación de si Campbell debía de transicionar a guardia, porque el largo de los brazos es algo que no afecta como tal a los guardias por las características de lo que tienen que hacer, por cómo funciona con el espacio limitado para trabajar sobre la orilla en contra de los pass rushers. Y desde ese punto de vista yo creo que las respuestas de él fueron las correctas, pero pues evidentemente deja en evidencia la cuestión de las decisiones, y por eso pierde a lo mejor de que no un tackle es seleccionado más alto que un guardia. Sí, vaya, en nuestro mock draft antes de esto teníamos que se podía ir en el pick 3 porque Arizona necesitaba un tackle. Creo que ahora ya no es el caso, porque un guardia también no tiene el mismo valor normalmente en el draft que un tackle.
Un tackle, al final de cuentas, un tackle izquierdo es el que cuida el punto ciego del quarterback, donde cuando está volteando un lado buscando esto, él es el único que puede tener ahí una jugada, y por eso tiene que ser el jugador más sólido en teoría. Por eso es que pesa más la posición de tackle, y es por lo que si es guardia, pues se puede caer un poquito más en el draft. Ya pasando de ahí, algo que también siento que podemos hablar es la cuestión de los receptores, que los hemos dejado un poquito de lado, pero ahí tengo uno que siento que le fue muy bien. Los dejamos de lado también porque hay que decir que esta semana sale nuestro video hablando específicamente de los principales receptores, creo que va por eso, pero vamos a mencionar rápidamente cómo vemos estos, que la gran mayoría de los receptores principales no participaron. No se presentaron. O sea, sí estuvieron en la cuestión de las entrevistas y todo, pero no estuvieron haciendo los drills, no estuvieron participando. Por ahí, por ejemplo, me parece que fue Boston el que vi que estaba cachando, ayudando a la cuestión cuando estaban evaluando a los quarterbacks, pero ahí no están evaluando a los receptores. Entonces, simplemente no hicieron esa parte porque ellos se sentían cómodos no participando más allá de lo que tienen que hacer, creen que está bien de las cosas. Al final creo que Boston se hizo un par de drills al final de cachar, pero muy poco. La verdad es que la mayoría de las pruebas no las hizo. Casey Concepción sí hizo un poquito más, es el nombre como más alto que sí participó aquí. Y tuvo un par de momentos bastante sólidos, principalmente en este drill donde es como que te cambias de lado y tienes que correr en línea recta, te están aventando pases de diferentes lados. Se vio muy fluido, la verdad. La manera en que lo hizo, la verdad es que a mí me convenció que tiene un alto potencial. Dejando aparte de él alguien que siento, y que era más por lo que quería hablar de esto, es alguien que la verdad siento que se afectó muchísimo a sus posibilidades, y es en Malachi Fields, que es el receptor de la Universidad de Notre Dame. 4.61, varios drops en estos ejercicios, fue complicado. No, y es un receptor más grande, físico, corpulento, algo que a final de cuentas no es esperado que sea un poco más lento, pero que compite más por la parte física, por la altura. Pero lo que sí se tenía puesto que algo que tenía que correr era alrededor de un tiempo de un 4.5, porque teniendo un 4.5 es algo muy trabajable bien. Y el hecho es que corrió un 4.61, que la comparación directa que pusieron fue Keon Coleman, que sabemos que ha tenido todos estos estragos estas 2 temporadas con Buffalo, y creo que esto termina de poner una situación donde si se podía empezar a colar a la primera ronda, yo creo que ella se cayó a la segunda, completamente. Sí, fue alguien de los, no hemos mencionado porque no hubo tantísimos perdedores, hemos sido algunos puntuales, creo que fue un combine que hubo más ganadores que perdedores, pero si hay alguien que destacar en eso, creo que por cómo llegaba, por la competencia, por cómo están plantados estos otros prospectos, creo que sí pierde bastante terreno en la competencia contra ese segundo grupo fuerte de receptores donde podría haber tratado de levantar la mano y meterse. Creo que pierde terreno. Sí, no, creo que, y más estando en una generación que está un poco peleado y competido en esa parte, en ese punto, sí creo que es algo que termina de afectarle a final de cuentas. Sí, donde los Concepción, los Cooper tuvieron muy buena actuación, pues hace que pierda la posibilidad, y veremos ahí quién más termina levantando la mano, porque la verdad es que durante el Pro Day y estas entrevistas que cada equipo tiene para hacer y tener 30 invitados especiales, y ellos deciden a qué prospectos llevan, analizan, entrevistan dentro de sus instalaciones, y eso ayuda mucho a terminar de dictaminar lo que ellos ya tienen marcado en su pizarra de las evaluaciones de los jugadores de cara a lo que se vivirá en Pittsburgh en el draft de este año, en abril. Sí, no, creo que mucho de lo que es verdaderamente el combine ya para los equipos es más como que todos ellos ya tienen sus ideas claras de lo que piensan de los diferentes jugadores, y es, vamos a corroborar, o tal vez un jugador que digamos, mira, no era lo que queríamos, de eso, y eso se ve mejor. Que hablando de eso se criticó mucho, lo vi mucho en redes, no tanto en otros lados, de uno de los principales prospectos de receptor, Mackay Lemon, en la cuestión de las entrevistas. A mí me daba la impresión que se le veía muy nervioso en estas entrevistas con los medios, y por eso como que estaba rara la manera en la que estaba respondiendo, pero ya ha habido reportes de que las entrevistas directamente con los equipos fueron un desastre. No, y él estuvo cachando un poquito
apoyando en los drills y todo, y sí, también no se vio completamente tan sólido. Entonces sí siento que tal vez es alguien que se puede haber afectado un poquito en el proceso, a pesar de que sigo pensando que es alguien que tiene un alto potencial, por eso lo tenemos puesto como uno de los principales, y así se está viendo. También creo que es una situación donde no debemos de olvidar que es una persona de 22, 23 años, que tal vez nunca ha tenido O sea, el reflector tan de fuerte alguna sobre manera él. son sus primeras entrevistas laborales. Entonces, por lo mismo, tiene sentido que pueda haber algo de nerviosismo, puede ser que eso pueda afectar un poquito, no quita el hecho de que sí pueda afectar. A mí me recordó incluso en mi experiencia de lo que vimos justamente en este proceso del Super Bowl, la manera en que estaba contestando Jackson Smith en Jigba, me recordó mucho desde la actitud y cómo estaba, que yo en el momento también pensé que ahí se veía un poco nervioso en Jigba contestando y hablando con los medios previo al Super Bowl. Tal vez fue lo que sucedió y es algo similar, simplemente acá es un poquito más castigado. No, Y y cuando eres el principal. hay que dejar una cuestión clara de esta parte del combine, de cómo viven. Es muy complicado porque a veces les dicen despiértate a las 4 de la mañana porque tienes las mediciones, porque no es en el momento de esos, van a eso. Luego es como te toca test, no puedes comer nada en este rato porque tienes test de la cuestión de lo de drogas. Y no es que no solo es eso, hacen las entrevistas en algún punto del día, tienen sus pruebas de esto, tienen las mediciones y aparte tienen exámenes médicos básicamente completos para ver que no tengan ningún problema de las cuestiones físico-atléticas. Entonces es como un maratón, por decirlo así, para ellos de la parte mental, porque aparte es la cuestión de muchísimo estrés, tienes que salir y hacer el performance de la mejor manera de tu... Es una entrevista atlética, de trabajo. Mientras también tienes esta parte de lo de la entrevista, la parte mental, entonces sí es como muy complejo, entonces puede ser así, ya que venga el Pro Day, que es ahora sí en su entorno controlado, donde ellos pueden mostrar las cosas y moldearlas a su gusto, se puede ver una cara mucho mejor, las invitaciones con los equipos son más relajadas, y ahí es donde irá ganando terreno o perdiendo si esto que pasó se sigue manteniendo. Sí, no, creo que no lo descarto la posibilidad, pero sí siento que esto terminó de provocar que tal vez que detrás de los otros dos que se ve que puede que tengan un poquito más de potencial, simplemente porque no tuvieron estos problemas. Sí. Igual ahí no sé si te queda a ti algún otro jugador del que quieras hablar. Tenía apuntado como otro, bueno, no, era más bien perdedor, pero no a Lee Hunter, que se notaba la falta de explosividad, es el defensive tackle de Texas Tech. Ganadores realmente creo que ya mencionamos todos los que tenía en las notas. Yo fuera de eso, en perdedores también tengo a Kaden McConnell, el tackle defensivo Ohio State. de Ohio State, que él también, en cómo lo vi en los drills, como sea todo, es un jugador más pesado, entonces esperaba que fuera un poquito más lento, una cosa así, pero se veía hasta, me recordó a mí como fanático de Green Bay lo que veía en momentos en la temporada de Rashan Gary, donde parecía que lo estaba haciendo sin ganas, sin el esfuerzo se notaban como ese tipo de, no sé, que tal vez no era lo que estaba pasando, pero que sí dan una imagen tal vez un poco complicada de un jugador que está en la primera ronda y que tal vez ahí pueda provocar que se caiga un poquito. Sí. Veremos cómo estas actuaciones que ya han quedado, ya ha terminado un proceso más del Combine de este año. Ahora sí que todo lo que viene es la carrera de cara, bueno, la próxima semana empieza la agencia libre, pero hablando de estos prospectos, lo que viene ya ahora sí es la preparación de cara al draft en abril. Los Pro Days y el draft es lo que se viene. Y vamos a seguir hablando más justamente de los prospectos. Como ya mencionamos, vamos a estar sacando pronto el video de los receptores. Y después de eso se vienen también otras posiciones que creemos que son muy interesantes y que van a aportar muy buenos jugadores a este draft. Vamos a estar hablándolo. Se vienen otros mock drafts ya teniendo en cuenta lo que pasa con la agencia libre y con los diferentes cambios que puedan pasar. Así que vamos a seguir sacando cosas. Va a seguir habiendo mucho contenido. Ahí igual, también para este video, dejen en los comentarios ustedes qué piensan. Si ustedes creen que hubo alguien que no mencionamos del Combine que tuvo una sus buena ganadores o perdedores. Ahí pónganoslo y vamos a estar hablando al respecto, vamos a estar respondiéndoles. Y pues sí, por el momento hasta aquí quedamos y nos vemos a la próxima. ¡Hey!
Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.